Asambleísta, qué gusto saludarle, le damos la bienvenida, buenos días. Alcibar, qué gusto enorme. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a Diario El Amazónico, a toda la hermana provincia de Zamora Chinchipe y, por decirlo también, pues a toda la región amazónica. Gracias por la invitación. De Sucumbíos también exige usted hace algunos días que la Amazonía sea incluida en el cálculo oficial de la canasta básica familiar. Entonces, inicio con esta pregunta, estimado asambleísta. Su exigencia de incluir a la Amazonía en el cálculo oficial de la canasta básica familiar y el contexto político legislativo nacional que vive la Asamblea, por favor. ¿Cómo no? Bueno, en el primer punto, creo que la Amazonía no puede existir solo en las referencias de los datos estadísticos de pobreza. En eso sí, el INE ha aportado la información y pone de manifiesto que las provincias más pobres del país, en efecto, son las que corresponden a toda la región amazónica, en relación del 1 al 6. Eso no hay ninguna duda. Lo que me ha quedado la duda es que para poder determinar lo que significa el costo de vida en la Amazonía no existen los datos estadísticos. Ahí nos encontramos con que quien ejerce los dominios son precisamente 5 ciudades de la costa y 4 de la sierra. Es decir, sobre el alcance del resultado que dan estas provincias, no, estas ciudades, que dentro de los dominios pues se consideran en cierta forma como las que generan mayor incidencia, se genera un resultado promedio y sobre ese resultado promedio es que encontramos en este caso el resultado. Actualmente es de $819 la canasta básica, pero no se toma en cuenta ninguna ciudad de la Amazonía, ninguna capital de cada una de las provincias amazónicas. Entonces, ahí un poco me genera la percepción de que no sabemos cuál es el costo de vida de lo que significa la Amazonía. No sabemos si esa misma capacidad adquisitiva que tú tienes con un básico, que es el que debería ser proporcional a la canasta en $482, tienes la misma oportunidad de adquirir lo mismo que adquieres en la sierra, en la costa, con lo que puedas adquirir en la Amazonía. Entonces, hemos pedido puntualmente que en esta reflexión, en todo caso, se nos ha indicado, pues que esto lamentablemente no ha sido posible, primero por un factor de la densidad poblacional. Es decir, que buena parte de las ciudades amazónicas no han sido tomadas en cuenta porque dentro del ranking de los dominios, le llaman dominios a las ciudades más pobladas que son tomadas en cuenta, como había dicho, son 9 que son de la sierra y la costa, pero que en relación a la prelación que tenemos dentro de la Amazonía, sí existen ciudades como Lago Agrio, El Coca, Morona, Puyo, Tena, Zamora, que han generado en este caso un crecimiento poblacional y que de acuerdo a la proyección del 2025 al 2035, sí existe un crecimiento poblacional considerable. Entonces, cuando tú generas la dinámica de una política para generar un trato diferenciado, porque si tú coges como en este caso referencia lo que pasa en la región insular de Galápagos, encuentras que existe un factor numérico que sobre la determinación del costo de la vida, lo que significa la movilización es de aproximadamente 1,8. Y es esa la razón por la cual en el régimen especial de Galápagos existe como que un doble sueldo, existe un doble reconocimiento porque efectivamente sí existen los datos respecto de Galápagos, lo que no existe en la Amazonía. Y claro, te generas el inconveniente cuando en procesos en los que tú puedes determinar inclusive el costo de lo que significa el transporte, te vas a dar cuenta que los costos de transporte entre Quito y Barra no son los mismos que podrías encontrar entre Palanda y Zumba, entre Zamora y Loja, que con el mismo valor tú encuentras que el recorrido es la mitad de lo que tiene entre Quito y Barra. Por poner así un ejemplo, Quito y Barra, un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros, tienes una tarifa de $3. A diferencia de Zamora Loja, tienes un recorrido de 60 kilómetros por el mismo valor de $3. Entonces, estos factores es los que se ha pedido que de parte del INE sean tomados en cuenta para el nuevo proceso que se viene en relación al procesamiento del INIGUR. ¿Y por qué es importante archivar esto?
Porque cuando tú defines un trato diferenciado, ya sea para que se nos considere en reducción de impuestos, reducción del IVA, un trato diferenciado, un salario básico diferenciado, una canasta básica diferenciada, porque finalmente no son los mismos productos los que se consumen en la costa, la sierra, en relación a la Amazonía, inclusive por temas de soberanía alimentaria, es indispensable que todas las autoridades, al momento de definir políticas especiales para la Amazonía, puedan contar con estos datos. Estos datos nos van a ayudar muchísimo en este propósito. ¿Qué cree que, pese a décadas de reclamos, la Amazonía ha sido históricamente excluida del cálculo oficial de la canasta básica familiar? Y aquí incide mucho también el desempleo, la no generación de empleo. En estos últimos tiempos se ha visto de que el gobierno ha empezado a ir contra todo en el tema de la minería. Sin embargo, no hay otra alternativa que le den a los mineros, no hay otras políticas públicas de inversión para que motive al emprendedor seguir, por ejemplo, a los productores seguir trabajando en la finca, a los emprendedores fortalecer su producción y generar fuentes de empleo. No se ve todo esto. ¿Qué pasa, estimado asambleísta? Alcíbar, al igual que Sucumbíos y Orellana, Zamora, no sé si decirlo, atraviesa un buen o mal momento respecto a lo que significa la explotación en la actividad minera. Cuando esto, en primera instancia, generaba un atractivo, era únicamente, como siempre digo, con intereses más que locales, es con fines estatales, centralistas. Porque en todo caso, siempre la actividad petrolera y la actividad minera genera un atractivo, por supuesto, porque te da trabajo temporal y puedes encontrar una faceta, entre comillas, que te va a mejorar la calidad de vida con las regalías, con otro tipo de ganancias. Pero hay que entender que esta determinación, aún pensando en que esto podría parcialmente generar un contexto de desarrollo, no es la garantía que genera sostenibilidad, ni tampoco que sea sustentable en relación al tiempo, porque lo nuestro es ser amazónicos. Y yo te lo digo particularmente en la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Soberanía Alimentaria, hablábamos del código que estamos trabajando, que es la Ley de Desarrollo Agropecuario. O sea, no me pueden confundir la Amazonía en su capacidad productiva con la costa, por poner así un ejemplo en relación al plátano, porque siempre esta determinación tiene que ser diferenciada y que si no verificamos otro tipo de asistencialismo que no sea exclusivamente el que nace de nuestra propia tierra, y por el que nos están generando esta ganancia, entre comillas, proporcional para mejorar el desarrollo de nuestros pueblos, no genera ninguna expectativa a futuro. Siempre vamos a creer que la agricultura, que el turismo, que el reconocimiento de nuestra vida debe ser precisamente preestablecido, en este caso, como una máxime que nos permita a nosotros determinar en cierta forma un desarrollo que a largo plazo nos permita generar sostenibilidad. Entonces, para esto sí es necesario los datos. La ley data desde casi el 82, desde el 79, cuando esto preguntábamos a las autoridades y a los técnicos del INE, y decían que era una de las razones por las cuales la Amazonía, antes llamada Oriente, era en cierta forma invisibilizada y no formaba parte de las estadísticas. Pero hay que entender que esta misma dinámica del petróleo, de la minería, ha promovido en cierta forma un éxodo de desplazamiento de varias personas que inclusive no siendo propias nuestras, sino más bien de otras partes del país, han llegado en este caso a soslayar o en cierta forma a desplazar la importancia de quienes sí estamos interesados en permanecer viviendo con nuestras familias, pero para ello requerimos en este caso la complementación de una estadística diferenciada, porque no basta, Alcíbar, que la ley diga que la Amazonía recibe un trato diferenciado, porque no hay un concepto de la palabra diferencia, lo que sí hay en Galápagos. Allí en Galápagos, al menos el coeficiente de 1,8 te permite, a partir de esta compensación numérica, entender que va a haber un tipo de reconocimiento. Y nosotros sí lo teníamos. Algunos de los compañeros que fueron legisladores por la Amazonía reconocen que la existencia de un bono de desarrollo geográfico, ¿no? Que una determinación diferenciada en el tema de impuestos nos va a permitir en algo compensar, en este caso, el equilibrio de vida y lo que significa vivir en la Amazonía. Le atribuye al INEC y a los gobiernos de turno por no haber corregido esta, no sé si decirlo, distorsión estadística.
Bueno, la justificación siempre va a ir a que en determinadas poblaciones, en un ranking más o menos de 224 localidades cantonales, y de esas unas con este proceso de ser cantón y ser ciudad, y lógicamente la cabecera de la provincia, es sobre la base del factor poblacional. Es decir, que buena parte de lo que podría ser el interés en función de lo que significa el costo de vida en el Pangui, en Yantzaza, en Zamora, en Tigüís, en Paquilla, en Putumayo, en Cuyabeno, en Loreto, en Aguarico. Creo que no sería sino en función de decir estas localidades poblacionales no podría establecer el costo de vida porque como no tienen una población referencial en relación a Quito, Ambato, Riobamba, Loja, Santo Domingo, Mata, Machala, Santo Domingo, creo que ahí hemos sido invisibilizados. Pero como digo, cuando tú haces una referencia de lo que significa una libra de cebolla, una libra de tomate, un litro de leche, arroz, azúcar, te vas a dar cuenta que el complemento en relación a lo que significa solo el transporte, estos productos ya tienen un costo diferenciado. Y lógico, este costo diferenciado es más alto. Entonces preguntamos, ¿qué pasó en efecto? ¿Por qué no se tomó en cuenta la Amazonía? Y claro, dice que es una política institucional que se ha venido adecuando a lo largo de todos los procesos estadísticos que a partir de los censos ha permitido dar cuenta de que las poblaciones extremas localizadas en frontera nunca fueron tomadas en cuenta para poder determinar. Y claro, con estas referencias del resto de ciudades del país, establecen un básico, en este caso actualmente 482 y una canasta básica de 819 para todo el país. Y no se hace ninguna prelación ni ningún tipo de adecuación, como digo, para equilibrar en este caso el costo de vida. Ahora, ¿cómo garantizar que el cálculo de la canasta amazónica refleje las realidades también territoriales diversas y no un promedio que vuelva a invisibilizar a comunidades rurales, estimado asambleísta? Con algo de prudencia, los técnicos del INEN, aprovechando en este caso el procesamiento de este sistema INIWORK que está a punto de salir en el mes de mayo, son pragmáticos en decir que no se va a poder lograr una estadística de los sectores más alejados del país por este mismo tema poblacional, pero al menos sí entre la propuesta que se ha generado inclusive con la CTA, porque se ha conversado con el señor Osvaldo Valverde y se ha permitido designar a los técnicos de la CTA para que puedan conversar con los técnicos del INEC, es generar en primera instancia un convenio de cooperación institucional entre las dos instancias con el financiamiento dentro de las líneas de inversión que debe tener la CTA para promover en primera instancia el procesamiento de la información que ya se tiene y en segunda instancia lo que se debe realizar es un proceso de validación, de encuesta sobre la determinación de los productos que se consumen en la Amazonía, sobre la determinación de la concurrencia que se tiene respecto de algunos aspectos que derivan en el costo de vida, pero esencialmente en lo que significa las capitales de cada una de las provincias, porque como digo, sería lo ideal que se puede establecer en todos los cantones de la Amazonía, ojalá también con los grupos de las diferentes nacionalidades de las 11 que tenemos para entender inclusive que el costo de vida no siempre es el mismo en relación a la ruralidad, a lo urbano, con el tema de cómo conviven en este caso las nacionalidades, pero en primera instancia el propósito es que luego de este convenio se puede establecer el procesamiento de la información en relación a las cabeceras de cada una de las provincias, es decir, de 6 ciudades, para que a partir de aquello podamos tener ya la referencia de cuánto significa el costo de vida en relación a vivir en la Amazonía. ¿Qué rol espera, estimado asambleísta, que juegue la Asamblea Nacional para obligar institucionalmente a que esta corrección se concrete? Bueno, no es un tema tanto que dependa de reformar ni la ley de estadística, ni el código monetario, que también está relacionado, como tampoco el código de la producción. Creo que más bien aquí es una determinación de normas técnicas que a partir de la competencia o el propio accionar del INEC permita afrontar en este caso esta determinación.
He conversado en ello si es que es necesaria la intervención de la Defensoría, de la Asamblea Nacional, y se me ha dicho que no, que más bien es un tema técnico que bien podría regularse. Lo pudo haber hecho en este caso cualquier nivel de gobierno provincial, municipal o parroquial, pero la idea es no solo enfocarnos en un territorio determinado con base a esta determinación de un proceso de encuesta y validación de los resultados, sino que más bien lo que se quiere es que con las normas que establezca en este caso el INE con este convenio institucional, se pueda determinar un alcance para que la Amazonía también pueda ser visibilizada y a partir de aquello, sí, generar incidencia, porque creo que dentro de lo que correspondería en la competencia de la Asamblea Nacional sería precisamente a este artículo 6 de la ley de la Amazonía, donde dice la Amazonía tendrá derecho a tener un trato con diferencia. Es decir, darle un concepto a la palabra diferencia para entender en qué proporción, en qué medida no tengamos que depender de las acciones afirmativas que dispone la ley para atender a los amazónicos, sino que esté ya incluido en la ley cuál es el concepto de diferencia. Y creo que ahí tendríamos un mejor pragmatismo, ¿no? Una mejor materialización al momento que todas las autoridades de todos los niveles descentralizados y desconcentrados puedan aplicar políticas especiales diferenciadas para la Amazonía. Minutos, asambleísta, aprovechando su presencia. El día de hoy la Asamblea define si autoriza que siga el trámite de querella contra el correísta Juan Andrés González. ¿Cuál es su opinión? Perdone que cambie este tema. A ver, yo creo que aquí es indispensable hacer un abordaje, ¿no? En el tipo penal sobre el cual se ha iniciado, en este caso, el procesamiento por parte de dos compañeras de ADN, en este caso, Janina Rizzo y Michelle Mancheno, en contra de Juan Andrés González, indicando de manera muy puntual que en una rueda de prensa que se ha dado en la Asamblea se ha hecho una presunta imputación objetiva, en este caso, de un presunto delito al momento que ha indicado que la bancada de ADN se trata de terroristas. Creo que en primera instancia, cuando tú verificas esta capacidad de generar una crítica del accionar de quienes estamos inmiscuidos en la gestión pública, pueden hacer desde un particular, desde un ciudadano, con su capacidad para ejercitar su derecho de opinión y de expresión para hacer una crítica a un presidente de un gobierno parroquial, municipal, provincial, también nacional. Pero hay enlaces respecto de los cuales sí, el propósito de generar una crítica en la inadecuada forma, negligente, posiblemente con impericia, tú lo haces como ciudadano y te expresas como ciudadano y dices, señor alcalde, señor prefecto, señor asambleísta, usted está haciendo mal. Pero en esta diferenciación entre una imputación de un delito, llamarle al alcalde, al prefecto, al asambleísta, asesino, violador, narcotraficante, y hay una determinación que podría encajar en una posible conducta sobre una determinación de generar un daño, que es el animus injuriandi, donde tú dices la intención es causar un daño. Entonces, en este caso teniendo en cuenta el fuero del que gozamos los asambleístas, no puede ser procesado y así se lo ha expedido el reglamento, el procesamiento que tienen ahora ellos, ¿no? Para que el presidente de la sala, que el juez competente, Felipe Córdoba, me parece que esté encargado de sustanciar estas dos querellas penales y que pasen a la asamblea efectivamente para que nosotros analicemos, sí, la concurrencia de la expresión de la opinión, teniendo en cuenta que existe una especie como que de blindaje, porque los asambleístas no somos penal ni civilmente responsables por las opiniones en el cumplimiento de nuestras funciones, pueda generar un debate político, un debate sobre el cual en esta primera instancia, como uno de los requisitos de procedibilidad, pueda autorizarse sí o no en este caso, el procesamiento penal. En todo caso, son dos temas que hoy los vamos a discutir
Yo tengo clara mi perspectiva respecto de un balance que uno hace en lo que pasa en la Asamblea. Normalmente en el hemiciclo, entre dos bancadas, RC y ADN, es normal escuchar a ese gobierno corrupto, ese gobierno ladrón, ese gobierno que mató a los niños de las Malvinas, este gobierno que se llevó la plata, etcétera. Y siempre hay alusiones personales, siempre hay este tipo, inclusive de cuestiones metafóricas, con ironías, con indirectas, que generan una zozobra y una afectación al honor y al pundonor, y en este caso a lo que significa el reconocimiento de la personalidad. Pero que esto conlleve a un escenario penal, me parece que es sobredimensionado. Sin embargo, respecto de esta primera instancia política que tenemos que discutir hoy día, va a depender si continúa o no en este caso el procesamiento penal en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué implicaciones institucionales tendría para la Asamblea autorizar la querella frente al principio de inmunidad parlamentaria? Mira, hay cosas, Alcíbar, que y ustedes conocerán el último altercado respecto del compañero Andrés Castillo con el compañero Cous Córdoba, un compañero amazónico, cuando en la articulación o instrumentalización del discurso no siempre son debates técnicos, no siempre son debates académicos, sino va a depender mucho de la exposición y las proposiciones argumentales que tenga el asambleísta como para poder justificar en este caso la proposición de una idea. Creo que en esta determinación hemos tenido muchos conflictos de agresiones verbales, de ofensas personales, de ofensas partidistas, de ofensas políticas, ¿no? Que lamentablemente no han sido reguladas, y muchas de las veces nosotros como que la trascendencia política más se genera en el conflicto interno, como que casa adentro, cuando el país y el pueblo ecuatoriano está esperando que la trascendencia de nuestra gestión sea para afuera, para resolver los problemas de seguridad, de educación, de salud, de desarrollo, etcétera. Y cuando encuentras este tipo de complicaciones en donde nosotros mismos nos estamos haciendo daño, yo creo que esta experimentación, en este caso concreto, podría generar una concurrencia de decir, ah, entonces el asambleísta va a tener que ser exactamente un técnico, un académico, y si eso llegara a pasar, diríamos, ah, entonces los asambleístas tendrían que tener otro perfil para ser elegidos. Yo entiendo que el discurso político siempre se acalora y siempre conlleva este tipo de situaciones, de insultar, de no tener en este caso los argumentos, y que se utiliza o se instrumentaliza la ofensa. Pero que tengamos que llegar a una instancia judicial para resolver un asunto que bien no podemos resolver sobre la base de nuestras normas procedimentales, administrativas internas, me parece que no es lo correcto. Usted, ya para finalizar, ¿usted cree que este caso sienta un precedente sobre los límites de la fiscalización y la libertad de expresión de los asambleístas? Creo que no debería, porque si no, la opinión de cada uno de los asambleístas tendríamos que hacer una especie de ponderación entre esta libertad de expresión, de opinión, encajada al blindaje de que tú no eres responsable por tus opiniones en el cumplimiento de tus funciones. Pero lógico, hay particularidades como cuando, por decir, un asambleísta en relación a sus funciones y cometió un delito de naturaleza sexual, no es compatible con la función. Por supuesto, el fuero ya no le embiste como tal para generar este blindaje, pero estamos hablando en el caso concreto de los elementos sobre los que se generó la conducta, que es estar en la asamblea, estaba en la parte exterior, dio una rueda de prensa y manifestó que la bancada de ADN podría tratarse de gente terrorista, haciendo alusión al caso Porsche. Me parece que ahí, inclusive en un análisis un poco más explícito, más hermenéutico, como para entender si el propósito fue como tal llamar en este caso a una persona determinada, el cometimiento sí o no del delito, porque yo puedo decir, la gente de determinado sector son delincuentes, pero no existe una imputación, porque en el procesamiento penal no puedes hacer una adecuación de la conducta sobre cuestiones abstractas o generales, sino sobre una cuestión personalísima. Tú eres el ladrón, tú eres el asesino, tú eres el violador, con nombre y apellido. Entonces, creo que ahí en el análisis un poco más concreto,
hay una especie de indirecta que no hace una alusión directa a quien se dice le estoy imputando el cometimiento del delito y le estoy generando en este caso una calumnia con el ánimo injuriandi de desprestigiarle a determinada persona. Creo que más bien el asunto está encaminado a un asunto eminentemente político, que en este caso más bien desvía la atención respecto de cuestiones meramente políticas, que es las que nos corresponden a nosotros. En todo caso, la justicia, ya que tiene conocimiento, sabrá delimitar previo el conocimiento de lo que el día de hoy resolvamos en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo garantizar, estimado asambleísta, que la decisión del Pleno no sea percibida por la ciudadanía como un acto de protección política ni como persecución judicial? Existen esos dos escenarios, por supuesto. En primera instancia, para la procedencia de la aceptación, estamos hablando de una mayoría calificada de 101, 102 votos, y que para el rechazo, que no lo va a tener, por supuesto, ADN, porque ADN, inclusive cuando hablamos del tema del juicio político del señor Godoy, decimos, se necesita 102 votos, a lo mejor los independientes somos intrascendentes. En este caso en concreto se necesitaría 102 votos, serían los que tiene ADN más los que tiene RC, no los va a lograr. Pero por otro lado también está el tema del rechazo, porque tampoco tiene 77 votos, que sería la mayoría absoluta por parte de RC. En esos dos extremos, ¿no? En esos dos extremos, creo que debe haber más bien un control respecto de quién es en este caso nuestro titular, que sería Niels Olsen, quien tiene que establecer los parámetros respecto de los cuales, dentro de una reglamentación interna, aún reconociendo de que no somos responsables por nuestras opiniones, ya sea dentro del pleno, ya sea fuera del pleno, creo que debe haber en este caso una determinación concreta que en el contexto más bien administrativo, en función de otro tipo de sanciones pecuniarias de suspensión. Usted ha escuchado que Mónica Palacios ha sido sancionada varias veces, ¿no? Yo creo que en este caso no debe generar la trascendencia del escenario penal, sino más bien el escenario disciplinario, el escenario administrativo, a efectos de que existir la concurrencia de una falta que pueda adecuarse a una norma administrativa pueda ser en este caso sancionado. Pero en el tema penal me parece que no, porque si generamos aquello sobre todas las expresiones que se generan en la Asamblea Nacional, muchos de ellos estuvieran procesados y muchos de ellos estuvieran privados de la libertad. Así, así mismo, 7:33. Bueno, hay también otro tema que quisiera abordar y que nos plantea un amigo y que me imagino, no sé si está pasando en su provincia o es a nivel nacional o solo está pasando en Zamora Chinchipe, pero le hacemos conocer a usted que es asambleísta y que puede ser el portavoz también en la Asamblea Nacional y frente a quien tenga que ver con este tema. Dice Abel González González. Saludo, estimado periodista. Yacuambi amaneció nublado y particularmente de manera personal preocupado porque en Yacuambi y Zamora Chinchipe tener billetes de $100 y $50 al parecer es un delito. Ya no se puede hacer nada si se tiene esos billetes. Autoridades de la provincia y al quien lo está entrevistando hagan algo por el colectivo de Zamora Chinchipe, nos escriben internamente por acá asambleísta. Y la verdad esto es una preocupación. A usted en el banco le dan de $100, de $50. Usted sale, se da una vuelta con esos dineros por ahí y va a pagar algo, a depositar en el banco, a pagar algo a través de depósitos y el banco le dice no, no estamos recibiendo billetes de 100, de $50. ¿Qué hacer allí, asambleísta? Porque esto es una preocupación acá en la provincia y está sucediendo acá. No sé si será por su provincia lo mismo. A ver, bueno, respecto del tema del control de la circulación de billetes no grandes de $100, $50, creo que sí hay una normativa que permite en este caso que las entidades bancarias hagan un control respecto de la emisión a nivel de lo que significan los seriales. Pero lo que no está bien, indudablemente, más allá del control de un tema que nos convoca a decir el delito concreto de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito y otros que se generan a través de la movilización de grandes cantidades de dinero que no son muchas de las veces justificadas y en buena parte la UAFE nos ha puesto de manifiesto que existen aproximadamente transacciones que van por allá de los 40 mil millones de dólares para arriba
que evidentemente ahí sí tiene que generarse un control, pero creo que en relación a la actividad, digámosla, en poblaciones como la de ustedes o como la nuestra, en donde el dinamismo económico trasciende más allá de la instrumentalización de un billete de 5, de 10, de 20, de 50 o de $100, tiene que ver básicamente con un control que lo hace, pero en función de gestar, en este caso, como digo, que el origen del dinero como tal no sea proveniente de actividades ilícitas. Porque si este fuera el caso, en relación a aquello, diríamos, entonces la persona que es honesta, la persona que se dedica a actividades lícitas, que se gana el dinero con el sudor de su frente, no va a tener la oportunidad de tener un billete de esta magnitud. Entonces, me parece que es inconsecuente aquello, sí sería un tema que nos correspondería un poco reflexionar respecto de estas actividades, pero digo, el propósito siempre de todas las entidades, al menos de las que generan el control de esto, es procurar que el origen como tal de la cantidad o del dinero en especie no tenga, en este caso, una derivación ilícita. Y para eso existen los formularios de la declaración sobre determinados montos, me parece que es $5,000, sobre el cual tú tienes que hacer una declaración para dar cuenta del origen, más allá de que el billete sea de 20 o billete de a 100. Creo que ahí está el asidero respecto del ejercicio del control. No pueden pagar justos por pecadores, tampoco asambleísta ese tema. Sí, nos gustaría que de pronto ponga también en alerta a nivel nacional a través de usted como asambleísta de lo que está pasando en esta provincia, porque no es justo que en las cooperativas o en los bancos sobre todo le den un billete de Hacienda y después quiera depositar haciendo el pago o depósito de compra de alguna cosa y le digan no, estamos recibiendo billetes de 100. Entonces no lo den, no circulen tampoco dentro del banco mismo. Eso, estimado asambleísta, gracias a usted por hacer información con nosotros. Gracias, Alcibar. Un cordial saludo y gracias por la invitación. 7:37. Juan Gonzaga, asambleísta por la provincia de Sucumbíos, estuvo con nosotros en este espacio de noticias.